y luego los privatizas. No sería eso, sería nacionalizarlos para quedarse. Hola, buenas tardes. Yo tengo una duda, básicamente. ¿Cuál es el origen de las agencias de rating de las que tanto dependen todas las finanzas? El origen y qué parámetros suelen usar básicamente para hacer las valoraciones que hacen, porque yo no acabo de entenderlo para nada. Bueno, las agencias de rating se ocupan fundamentalmente de la calificación de la deuda, ¿no? Básicamente su tarea era calificar la deuda emitida por las empresas, ¿no? Las empresas pueden emitir acciones o pueden emitir obligaciones. Las obligaciones son títulos de deuda en virtud de los cuales la empresa se compromete a darte el dinero nominal de la obligación más un interés. Y con la implantación del neoliberalismo lo que ocurrió es que los estados dejaron de poder acudir al Banco Central para financiarse. Es decir, si nosotros nos situamos en los años 70, el Estado no iba a los mercados financieros a ver si le compraban o no le compraban los bonos de la deuda. O bien le decía al Banco Central que le diera la máquina de hacer billetes y le concediera un préstamo, o bien obligaba, a través del Banco Central, obligaba a los bancos a suscribir su deuda, pero al interés que él decía, ¿no? Por lo tanto, el Estado no dependía de los mercados financieros para cuando tenía problemas de déficit, ¿no? De que sus ingresos eran menores que sus gastos. Claro, el neoliberalismo quiso acabar con esto y en Europa realmente lo consiguió, porque el Banco Central Europeo, en el momento en que se instaura el euro, el Banco Central Europeo puede prestar a los bancos, pero no puede prestar a los estados. Entonces lo que está pasando ahora es que el Banco Central Europeo les da a los bancos dinero a un 1% o menos y los bancos se lo prestan a los estados al 3, al 4, al 5%, con lo cual hacen un negocio redondo. Claro, en el momento en que los estados tienen que buscar financiación en los mercados financieros, ahí se expande la actividad de las agencias de calificación de riesgos. Entonces empiezan a calificar el riesgo que supone la adquisición de títulos de deuda emitidos por los estados, ¿no? Lo que hace la agencia es decir si el estado o la entidad que lo emite es solvente o no es solvente, qué riesgo hay de cobrarlo o qué riesgo hay de que el deudor no pague, qué grado de liquidez tiene, es decir, si tú siempre lo vas a poder convertir en dinero o te va a costar mucho convertirlo en dinero, te va a costar mucho venderlo. Y en función de eso le dan una calificación. Pero claro, las agencias de rating quedaron absolutamente desprestigiadas con el tema de los títulos que estaban basados en las hipotecas basura, porque ellos dieron la calificación máxima de máxima solvencia y máxima liquidez a esos títulos que obviamente en el momento en que la gente que no podía pagar las hipotecas dejó de pagarlas, pues se hundió y eso generó la crisis. Claro, los análisis que se han hecho tanto de periodistas como por los organismos oficiales norteamericanos han puesto de manifiesto que había una connivencia clara entre los bancos que emitían los títulos y las agencias. ¿Por qué? Porque las agencias son empresas y ellas cobran por calificar. Entonces, si un banco es tu mejor cliente y te está proponiendo una operación con la que te vas a sacar 100 o 200 millones de dólares, pues es normal que intentes complacerle. Incluso a los analistas
empleados de las agencias, cuando ponían alguna pega a los bancos, les llamaba a su jefe y les pegaba la bronca, diciendo que ojo con lo que estaban haciendo. Pero es que es un sistema un poco absurdo. Es como si tú le dijeras, en vez de haber un guardia que vigila si tú aparcas bien o aparcas mal, tú pagases a un señor para que él emitiera un certificado diciendo que estás bien aparcado. Eso se prestaría muy rápidamente a la corrupción. Pues es lo mismo que las agencias de rating. Tú le pagas, los bancos le pagan y entonces consiguieron que les calificasen esos bonos como bonos absolutamente seguros, solventes y fiables. O sea que para mi entendimiento pachanguero, digamos, es como si fueran un grupo de intelectuales economistas que se ponen una empresa, son primos hermanos además de la banca y del mercado financiero y les dan palmaditas en la espalda para decirle esto muy bien, esto más o menos, ¿no? Así sí, dicho mal. Sí, y yo creo que a ellos les interesa. De hecho, hoy vuelve a salir la idea de que quieren crear una agencia de calificación europea. Eso querría decir que la calificación de la deuda, en lugar de hacerla una empresa privada de Estados Unidos, vinculada con la banca, la hiciera un organismo público. Pero yo creo que la solución final, real, en este caso, sería que el Banco Central Europeo pudiera financiar a los estados. Habría que cambiar el estatuto del Banco Central Europeo. ¿Por qué el Banco Central Europeo le puede prestar dinero a los bancos y no se lo puede prestar a los estados? Y más, le presta dinero a los bancos para que se lo preste a los estados, cuando le resultaría mucho más fácil a los estados y mucho más barato que se lo prestase directamente. Ligado con todo esto, las agencias de rating que se cubrieron de gloria en el 2008, yo lo que encuentro un poco a faltar es el sistema judicial, porque quizás no es la solución, pero sí que hay algunas de estas actuaciones que son delictivas, porque han causado daños a un montón de gente y parece que falte un poco que una fiscalía o una audiencia nacional, la equivalente norteamericana, hiciera alguna cosa. ¿Se ha hecho alguna cosa en este sentido? Como mínimo para aquellas personas que han actuado tan mal y tan negligentemente, ¿se ha hecho una actuación judicial? Porque no lo he visto en ninguna parte. Sí, hay algunas en marcha. En Estados Unidos hay un fiscal que está intentando procesar, me parece que es a Standard & Poor's, le está intentando procesar porque devaluó la calificación de los bonos, de unos bonos municipales, y eso causó un gran perjuicio a la ciudad. También hay una querella presentada aquí en España contra las 3 agencias de rating. Hay un fiscal en Italia que también, no sé si ha llegado a presentar la querella, pero sí que abrió un proceso de información. En Estados Unidos ha habido una decisión de un juez que puede ser muy importante para hacerlas al menos responsables. Porque el problema en Estados Unidos era que en Estados Unidos las personas jurídicas, es decir, las empresas, también pueden tener derechos fundamentales. Y en particular a las empresas se les reconoce el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Algo que aquí no pasa. La libertad de expresión la tenemos las personas, no las empresas, pero en Estados Unidos las empresas tienen derecho a la libertad de expresión. Entonces las agencias de rating siempre habían conseguido que se considerase sus calificaciones como unas opiniones que ellas manifestaban y por tanto es como si fueran unos periodistas financieros, ¿no? Es una opinión y por tanto una opinión debe estar protegida
por el derecho a la libertad de expresión. Y ha habido ya un juez que ha puesto en cuestión eso, pero esa barrera ha sido una de las, digamos, defensas jurídicas que ellos han utilizado con más eficacia durante estas últimas décadas para impedir que se las responsabilizase de las consecuencias de sus decisiones. Ya digo, aquí en España la querella se ha presentado por la vía penal. O sea, aquí ya se le está acusando de estar manipulando y de estar conspirando para alterar el precio de las cosas. O sea, que ya sería no solo una responsabilidad civil por los daños que puedan causar, sino una responsabilidad delictiva. Yo quería plantear dos cuestiones, escuchándote y viendo el eslogan Moviment per la Informació Ciutadana. Yo creo que donde nos falta información a los ciudadanos es en nombres y apellidos, porque estamos en una época que hablamos de formas muy genéricas. Los mercados, que nadie sabe lo que son, ¿no? Parecen como una entelequia abstracta. El sistema financiero y absolutamente todo, detrás de todo, bueno, detrás, delante y del costado, hay seres humanos con nombre y apellido, y en España muchos nombres y apellidos, y creo que esa es una información que falta, que al no estar provoca mucha impotencia, en que parecen hormiguitas, todos somos hormiguitas tratando de vencer a un titán que no tiene nombre y apellido cuando existen. Esto es un tema. Y luego algo que discrepo ligeramente de lo que tú dices es en el cambio de paradigma del papel del Estado, que es verdad, pero que otro peligro, igual que los mercados que no tienen nombre y apellido, es empezar a ver a los poderes políticos como víctimas. Porque entonces, si son víctimas que hacen lo que pueden y los otros no tienen nombre, no hay nada contra lo que luchar. Y yo creo que habría, o sea, básicamente yo creo que el poder político es poder, y si te presentas unas elecciones es porque quieres poder y acumular poder, que es el objetivo número uno, no es el de hacer el bien a los ciudadanos. Por lo tanto, no eres tan víctima, eres corresponsable de esos sistemas financieros. Digo esto porque me parece un poco peligroso restarle tanta... O sea, si realmente tienes un proyecto político que se supone que puede beneficiar a la ciudadanía y crees que es imposible, pues no te presentes a unas elecciones, porque ahí empezarían a cambiar. Si te presentas es porque ya de antemano decides ser cómplice, no víctima. Bueno, y estas dos cosas creo que apuntan a lo mismo, ¿no? Nombres y apellidos, eso es lo que habría que... Sí, yo creo que tienes razón, porque realmente hay ejemplos que ponen de manifiesto que un poder político decidido con una ciudadanía detrás puede hacer muchas cosas. Ecuador hizo una auditoría, el presidente Correa hizo una auditoría pública de la deuda y declaró pues una parte importante de la deuda como odiosa y por tanto ilegítima, y por tanto se negó a pagar esa porción de la deuda que tenía unas condiciones que no eran aceptables desde el punto de vista de esas preguntas que habíamos hecho, ¿no? ¿Por qué el endeudamiento? ¿Con quién el endeudamiento? ¿En qué condiciones? Yo creo que en América Latina hemos visto en estos últimos años cómo poderes políticos decididos, pero siempre con un apoyo ciudadano detrás importante, sea el caso de Brasil con el Partido de los Trabajadores, sea el caso de
de Bolivia con todo el movimiento